Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias porque nos permites iniciar este mes de marzo del año 2021. Queremos pedirte especialmente por nuestro país, por nuestro mundo, por nuestro México, por nuestra iglesia. Hemos estado viviendo mes tras mes situaciones muy intensas, desgastantes, pero que nos permiten crecer como personas, como iglesia, y te agradecemos el que nos permitas estar del lado de aquellos que podemos ayudar, sabiendo que si un día estamos del lado de los que tienen necesidad, tú proveerás adecuadamente el que recibamos la ayuda en la caridad. Te pedimos que nos ayudes para no caer en la indiferencia. Gracias porque tú eres quien nos sostienes. Cuando oramos te pedimos que todo tenga de ti su inicio como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Esta obra inició de ti como de su fuente y tiende a ti como a su fin, a, a su fin perfecto, a su realización. Y sabemos que tú eres quien la sostienes para que no decaigamos. Gracias, Señor, porque nos regalas esta oportunidad de servir. El día de ayer, 28 de febrero, se cumplió un año de que hubo una primera persona en México detectada con COVID. Y este mes de marzo, Señor, el día 11, se hará aniversario, no celebración, no se conmemorará. Son situaciones que ojalá no olvidemos, pero que no tienen un recordatorio bondadoso. El 11 de marzo murió esa persona que fue el primer contagiado, don José Curi. Y por ello este mes de marzo pues nos avecina aniversarios de dolor, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que podemos sobreponernos y sobre todo hoy gracias por la bondad de tu palabra. Bien, hoy la reflexión se llama las dos caras de la moneda, porque son dos realidades en una misma, eh, digamos, en un mismo ser, así como esta cara, como esta moneda es una, pero tiene dos caras. Tú no puedes ver, aunque tú sabes cómo está la otra cara, pero tú ves esta cara y es la misma moneda cuando ves esta otra cara. De la misma manera, cuando contemplamos un rasgo de Dios, debemos saber que hay otro rasgo en el anverso de la moneda. Y al final de cuentas, así es nuestra vida. Sabemos que Él es el que puede todo, pero sabemos que Él es el que ama. Sabemos que Él es el que está más allá de todo, pero el que está más cercano a todos. Sabemos que Él es el que tiene la perfección, pero hoy se nos dice también es el que tiene la misericordia. El sábado pasado Mateo nos presentaba el ser perfectos como Dios es perfecto, y hoy esa perfección se manifiesta en lo más grande, como es su misericordia. Y vamos a ver esas dos caras de la moneda también en nuestra vida, porque el Evangelio nos dice, cuidado, un día tú puedes ser juez y otro día puedes ser juzgado. Un día tú puedes ofrecer perdón y otro día puedes tú recibir el perdón. Ten mucho cuidado. Depende cuál es la cara de la moneda. Por ello, debes tener compasión y misericordia, porque un día vas a estar en el otro lado, en el otro escenario de la vida. Pues bueno, ojalá que comprendiéramos este regalo de poder ubicar que Dios es el primero que quiso tener esos dos rostros
que son inseparables. Ahorita veremos ese tema, pero que tú y yo no olvidemos que nosotros podemos vivir doble situación. No somos solamente aquellos que un día juzgamos, un día también seremos juzgados, y entonces tenemos que ir previendo con actitudes la forma en que queremos un día ser juzgados, y depende de ti y de mí. Bueno, estas dos fotografías de un peso del año 71, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo recordamos, el peso mexicano, nuestra querida moneda. Y en la parte de abajo, bueno, una medalla conmemorativa del 68, cuando fueron las Olimpiadas. Y bueno, esta es una moneda de 25 pesos de plata, que por ahí quizá alguien pueda tener todavía alguna como moneda de la historia. Adelante, vamos a estos 3 versículos del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es hermoso. Ya meditábamos en torno el pasado sábado al discurso de la montaña en San Mateo, en torno a la invitación a que seamos perfectos, como solamente Dios es perfecto. Pero hoy en el capítulo 6 de San Lucas, que se le llama el Sermón de la Llanura, porque a diferencia de San Mateo, que dice que Jesús subió al monte para enseñar, aquí habla de Jesús que está en el llano y muchas personas en torno a él. Pero el mensaje es hermoso. La invitación es, sin Mateo dice ser perfectos, San Lucas dice sean misericordiosos. Les decía el sábado que el Evangelio de San Lucas habla de la misericordia. Y para muestra 2 botones. Solamente San Lucas tiene el capítulo 15 de el hijo pródigo. Y solamente San Lucas tiene el capítulo 10 del buen samaritano. Entonces, bastaría con esas 2 manifestaciones para ubicar que San Lucas nos presenta un rasgo hermosísimo de Dios en la misericordia. Lo único que hoy vemos es precisamente esta doble realidad de la moneda. Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. O sea, si tu Padre es misericordioso, tú también debes ser misericordioso. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona y serás perdonado. Tiene 2 caras la moneda. Da y se te dará. Con la misma medida con que midas, se te va a medir a ti. Entonces, bueno, hay que prever estas 2 caras. Adelante. Las 2 caras de la moneda. Tengo que expresar acerca de lo que hoy nos expresa el Evangelio, que todas las religiones, cuando han querido hablar acerca de Dios, recurren a la paradoja. Y bueno, ¿qué es la paradoja? Una contradicción de términos. Pero ¿qué otro procedimiento existe para que tú hables de Dios? Que es inmanente. El inmanente es el que permanece dentro de sí, inmanes, y el trascendente es el que sale de sí. O sea, Dios es el que en sí mismo tiene todo, pero que al mismo tiempo quiso salir de sí mismo. Dios es el inmutable, es decir, el que no se muta, el que no cambia, pero al mismo tiempo este Dios que no cambia es el que siempre está trabajando. Dios es el ubicuo, el que está en todas partes, pero al mismo tiempo no puedes aprenderlo, es como el viento, o sea, es inasible,
ubicuo e inacible. Dios es todo, pero nada en el mundo es Dios, porque Dios está sobre todo. Esa es la paradoja. Digamos, lo que ya te decía, una definición de Dios tendría que verse como esta moneda de dos caras, siempre un anverso y un reverso. Cada una se opone a la otra, o sea, lo que está en esta cara no está en la otra cara, pero pues al mismo tiempo lo que está aquí complementa lo que está en el otro lado. Y en ese sentido, bueno, la paradoja demuestra la imposibilidad de que tú y yo veamos ambas caras simultáneamente. O sea, tú ves una cara y yo veo la otra. Y cuando yo veo la otra cara, tú ves la otra. Por eso vendría a ser el modo más concreto de expresión sobre Dios, una confesión de nuestra impotencia para poder conocerlo, para poder decir todo de él. Siempre vamos a quedar limitados. Adelante, hablamos también de la imposibilidad de llegar a una síntesis. Y esta es la expresión de un teólogo francés llamado Henri de Libac. Henri de Libac dice pues, que es imposible la síntesis. O sea, siempre tienes que decir, de Dios hablo y al mismo tiempo me quedo corto. O sea, yo expreso la grandeza de Dios y al mismo tiempo me quedo bien reducido sobre esa grandeza que expreso. Y bueno, esa es en realidad la forma de lo que aquí yo voy a expresar. Cuando un día, si Dios me permite estar con Él y contemplarlo, entonces, cuando un día esté en el otro mundo, en la vida venidera, entonces diré, como dice San Pablo, lo conoceremos tal cual es Él. Cuando habla de Primera Corintios, cuando era niño hablaba como niño, cuando sea grande hablo las cosas de grande, pero un día contemplaré a Dios tal cual es. Ahora lo veo como en un espejo. O sea, como en un espejo es hasta cierto punto con limitación, pero un día lo veré tal cual es. Él es. Bien, no obstante, este elemento de la paradoja, de hablar del inmutable y del que actúa, del inmanente y el trascendente, hablar del ubicuo y del inacible. Eh, Dentro de todas las expresiones de todas las religiones, la religión más fuertemente paradójica o marcada por la paradoja es la religión cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo. O sea, aquel que está más allá del mundo, vino al mundo. Aquel que te hizo nacer, quiso nacer. Aquel que te alimenta, quiso comer. Aquel que creó los pájaros y el cielo y el sol, quiso oír los pájaros y contemplar el cielo y el sol. Eso es una paradoja. El cristianismo gira en torno, digamos, a aquello que los padres griegos llamaron paradoxon, paradojas de las paradojas. ¿Y qué es la más grande paradoja? El Dios encarnado. Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a hijo único lleno de gracia y de verdad. Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Sí? La paradoja de las paradojas es el Dios encarnado. Y más paradoja de paradojas, la más paradoja de las paradojas es el Dios que da la vida. Hermosa paradoja que hoy el Señor nos invita a revisar. Adelante, ¿cómo podemos nosotros hablar de Jesucristo si no es mediante las paradojas? Y así vamos a poner las paradojas. Y hoy te comparto en dos columnas paralelas los rasgos de esos elementos contradictorios
de Jesucristo, que no los inventa el padre Rogelio, no, los dice la palabra de Dios. Y entonces, cada afirmación contradictoria o paradójica, vamos a ponerle un sustento bíblico. Isaías 9:6 hablaba de aquel que es padre del siglo futuro, y Jesucristo es ese padre del siglo futuro, pero fue engendrado desde el principio en Miqueas. Jesús es hijo de David, pero David también lo llama su Señor, Mateo 12. Jesús desciende de Abraham, Lucas 3:34, pero él existe antes que Abraham, Juan 8:58. Jesús es el león de Judá, Isaías 31:4. Pero él es también la oveja, el varón de dolores, que fue llevado como oveja al matadero. Jesús es el pastor, el buen pastor, el kalos poimen, el buen pastor. Pero Jesús es el agnus Dei, ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundis. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pastor, el kalos poimen, y él es el Cordero, el agnus Dei, el Cordero de Dios. Jesús es la piedra angular sobre el que se levanta el edificio de la iglesia y de toda la perfección de la creación, pero también fue la piedra de tropiezo, primera de Pedro. Jesús es el Señor de los ejércitos, Jeremías 2, pero Jesús es también nuestra paz, príncipe de la paz. Y hoy que hablamos acerca de no juzguen y no serán juzgados, Jesús es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Digamos, es el que nos va a juzgar y es el que nos defiende, caray. Esa es la paradoja. Pero adelante, nosotros también debemos expresar nuestra vida cristiana como un ingreso a la paradoja. Adelante, por favor. ¿Cómo expresar su relación con nosotros, sino mediante la paradoja? Jesucristo es el amor autosuficiente, perfecto. No hay amor más grande que el que da la vida, pero también es el que pide amor. Jesús llama a todas las puertas y al mismo tiempo no espera nada. Jesús es grande, pero busca que alguien le permita descansar de su grandeza. Jesús se ofrece como objeto de nuestros anhelos, de nuestros deseos, pero al mismo tiempo supera mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis ilusiones. Eso es la paradoja. Jesús es demasiado divino para ser humano y es demasiado humano para resultar creíble para ti, para mí. Su pobreza me hace rico. Paradoja. Su debilidad me fortalece. Paradoja. Su silencio me enseña todo. Su muerte me ha dado vida. La paradoja. Las dos caras de la moneda. Su muerte que nos da vida. Adelante, por eso hoy el Señor nos invita a cambiar de actitudes. Jesús nos presenta su proyecto de persona humana. Él en realidad no está sustituyendo el Antiguo Testamento por el Nuevo, no. Él no sustituye, bueno, es que voy a cambiar lo que dijo Moisés por algo que digo yo, no. Su enseñanza es su vida, que invita a que tengamos actitudes. Por eso su enseñanza es superior a la ley de Moisés. Y su enseñanza supera cualquier tipo de legislaciones. Hoy nos dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso.
¿Mm? Dios sí es misericordioso, pero tú y yo. Y entonces dice, bueno, ¿qué significa ser misericordiosos? No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Den y se les dará. Recibirán una medida colmada, perfecta. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Cuidado cuando juzgues. Con la misma medida con que midas serás medido. Eso es cambio de actitudes. Un cambio de medidas debe ser considerado como humanamente un camino intransitable. A ver, padre, eso es una paradoja. Camino intransitable. Si es camino, es para transitar, pero tú dices que es un camino intransitable. Pues sí es camino. Y si es intransitable, difícil. Pero ese es el camino. Adelante. Hoy se nos invita a perdonar de corazón. Muchas cosas podremos enfatizar. Perdonen y serán perdonados. Oye, es que el buen cristiano es aquel que no hace mal a nadie. Más bien, el buen cristiano es aquel que hace el bien a todos sin distinciones, aún a los que lo odian. Camino intransitable. El Evangelio, de una manera muy sabia, nos exhorta a perdonar de corazón al hermano. Pero ¿cómo lo logramos? Adhiriéndonos a Dios. Adelante. Hablamos de la inversión de situaciones. Es verdad que un día estamos en una posición y al poco tiempo estamos en la otra posición. Un día pedimos perdón y otro día somos perdonados. Un día juzgamos y otro día seremos juzgados. Un día damos y un día recibimos. Un día medimos y otro día seremos medidos. Y recuerdo Mateo 18, 21, 35, criado perverso. Toda aquella deuda te la perdoné porque me suplicaste. ¿No deberías tú haber sido compasivo con tu compañero? Recuerda que la moneda tiene dos caras. Adelante. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se te va a dar. Con la misma medida con que midas serás medido. Ya concluimos con algunas referencias sobre nuestra vida en torno a la paradoja del Dante. Nosotros amamos esta iglesia y la verdad yo amo a mi iglesia. Es mi madre, es la esposa de Cristo. Somos parte de esa iglesia. Y esta iglesia es madre, pero también es maestra. Y como madre debe cuidar la vida, pero como maestra debe corregir. So, como madre debe apapachar, pero como maestra debe decirle a sus hijos o a los alumnos o a aquellos que tenemos necesidad de que la iglesia no se calle, que nos diga las cosas que son, porque si es puro apapacho y apapacho y apapacho y apapacho y no se nos dice la palabra de Dios, pues entonces la iglesia está fallando. O sea, la iglesia no es tan solo para apapachar. Y si me apapacha y me
Está haciendo que yo me pierda, que yo me envenene, que yo me destruya. Ah, pobrecito mi hijo, es que es mi hijo y haga lo que quiera mi hijo. Ah, sí. A la iglesia también Dios le va a pedir sus cuentas. El sacerdote es juez y médico, pero no puede ser nomás juez, también debe ser médico. Debe sanar. Ojo, los papás deben ser guías y acompañantes. O sea, deben marcar el camino, pero deben estar junto a sus hijos, las dos cosas. Los esposos empujar y frenar. Un obispo debe ser padre, pastor y esposo. Digamos, es siempre una misma realidad, pero con dos caras. Si tus hijos ven solamente una cara y no ven la otra cara, estás haciendo tu trabajo a la mitad. O mi quehacer ministerial lo estoy haciendo a la mitad. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.